Bienvenido seas a este lugar en el nombre de Jesucristo. El pueblo dice amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? El tema que les daba la vez pasada era estar firmes en el Evangelio, estar firmes cimentados en la roca que es Cristo, que debemos de permanecer, y aunque vengan cosas, y este tema que Dios me dio a la continuación, el tema es enseñanza de la sana doctrina. ¿Qué doctrina estamos enseñando? ¿En quién estamos creyendo? Recuerde que hay muchas religiones y la religión, hermanos, no salva sino Cristo. La religión dice que son personas que consideran como santo algo sagrado, espiritual o divino. Normalmente está acompañada de un conjunto de prácticas que fomentan una comunidad de personas o un conjunto, un grupo que comparte una misma fe. Esa es la religión. Y vamos al significado de doctrina. Dice que es un conjunto de enseñanzas, principios, creencias organizadas sobre un tema en particular, como es la religión, la fe, amén, que se enseña como válida. Proviene del latín doctrina, enseñanza o instrucción. Y también el significado de fe, ya sabemos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea que la fe es la plena confianza y seguridad en Cristo. La fe es Cristo, es creerle lo que Él dice. Y vamos a también el significado de apostasía, porque también vamos a verlo un poquito ahí en el libro, luego no sabemos qué significado tiene. Dice que apostasía es la renuncia o abandono o rechazo público y formal de una religión o de una fe previamente profesada. O sea que estaban cimentados y abandonaron, dejaron de creer. Derivada del griego apostasía, o sea que es rebelión o deserción. Ese es el tema. Vamos a enseñar lo que es la enseñanza de la sana doctrina. Vamos al libro de Tito, capítulo 2. Todo el capítulo 2 vamos a hablar de la enseñanza de la sana doctrina. Dice la palabra de Dios: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. O sea que la verdad. Amén. Lo que Jesús vino a hacer, lo que Jesús dijo a los apóstoles, a los profetas, Dios. Dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. ¿Cómo tiene que ser la gente madura espiritualmente? Tienen que ser sobrios, serios, prudentes al hablar, sanos en la fe, o sea que todos sin malicia, en el amor, en la paciencia. Es lo que nos falta a todo creyente, esos valores, esos frutos del Espíritu Santo, la fe, el amor, sobre todo al temor a Dios. Dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. ¿Por qué menciona a las ancianas, a las personas? Porque ustedes bien saben que las mujeres son sabias, pero también hay imprudencia, igual que los hombres, no nada más las mujeres. Dice el versículo 4 que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Una persona ya grande, madura, tiene que enseñar cómo debe de tratar la joven a su esposo, el día que se case, cómo deben de ser prudentes también. Dice el versículo 5, a ser prudentes, castas, no andar vistiendo como quiere, cuidadosas de su casa, ¿se da cuenta? Buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea que dan un buen testimonio. Exhorta asimismo a las jóvenes que sean prudentes. ¿Se da cuenta? Se da cuenta que las jóvenes deben de ser prudentes. Antes de hablar hay que pensar, hay que reflexionar. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Por eso nuestro porte, nuestra forma de ser, siempre van a decir: no, él es un siervo de Dios, ella es una sierva de Dios.
mi respeto, para el hermano o la hermana. Entonces, siempre vamos a dar un buen testimonio. ¿Por qué? Porque practicamos la palabra, la ponemos por obra. Palabra sana, irreprensible, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, a que no sean respondones. Nosotros estamos bajo autoridad, amén. Tenemos un patrón, o somos patrones, también no abusar, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Señor Salvador. Entonces, eso nos va a dar resultado, hablar bien del Evangelio, exaltar el nombre de Cristo, que realmente es una sana doctrina, es una buena enseñanza del amor. Dice, versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Entonces, mire, gloria a Dios, hermano. Eso es lo que nosotros enseñamos, la sana doctrina, amén. Por eso tenemos que nosotros, aleluya, gloria a Dios, ser obedientes. Vamos al primer libro de Timoteo, capítulo 6. Dice la palabra de Dios, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Se da cuenta, tenemos que honrarles, respetarlos, ser obedientes. Y los que tienen amos creyentes, escúcheme bien, eso son para aquellos amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos. No, el hermano es de hermano, no sabe nada, a veces así pensamos. No, los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sirvarles mejor por cuanto son creyentes. Y amados, los que se benefician de su buen servicio, esto enseña y exhorta. Algo muy importante, usted tiene que tener piedad y contentamiento. Dice el versículo 3, primer libro de Timoteo, capítulo 6, versículo del 3, aleluya. Vamos a darle al 10. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Entonces la gente hoy en día se ha envanecido porque piensa tener la razón y empiezan a enseñar falsas doctrinas. Entonces la persona que quiere incluso saber mucho, hermanos, como en una ocasión yo leía la palabra, me metí en ayunos completos y el Señor me habla audible conforme a su palabra. Y me dijo, no vaya a ser que te envanezcas y te pierdas. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en todas esas áreas, de no saber más o querer saber más que Dios. No, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Dice versículo 5, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancias, apártate de los tales. Hay personas, hermano, que usan el evangelio por ganancias deshonestas o se aprovechan. Estaba viendo en el evangelio, en el Facebook, que hay personas que te mandan estudios, todo, si quieres saber de los salmos, cómo está todo. Y dice, no, pues nada más luego nos paga y piden un precio. El evangelio no es negociable, el evangelio es gratuito. Todos, hermano. Todo lo que Dios da, lo da gratis. Amén. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de acontentamiento. Entonces, la gran recompensa, hermanos, es un gozo grande que Dios te va a dar, que le va a dar a la persona. Porque la persona no nada más sea sana y salva, liberada, sino salva lo primordial, que conozcan a Cristo, conozcan la verdad. Entonces, dice el versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Entonces, mira, gloria a Dios, hermano. Tú tienes sustento, Dios no te ha dejado. Él es nuestro proveedor,
Mira, gloria a Dios, Él es nuestro abrigo, nuestro escudo, nuestra recompensa, hermanos. Entonces estemos contentos con esto, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Mucha gente predica por dinero, pero ya a ellos, hermano, amén, Dios va a recompensarles, dice la palabra. Nosotros tenemos que hacer las cosas como está en la palabra, tomando la sana doctrina, la doctrina de Cristo. Mira, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Tú puedes tener mucho dinero, podemos tener mucho dinero, pero uno de los grandes males es el amor al dinero, la codicia, dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, el afán también, hermanos, nos orilla ¿a qué, hermanos? A que nos podamos perder. Por eso, gloria al Señor, en este tiempo hay mucha apostasía. Vamos al libro de 1 Timoteo capítulo 4, predicación de la apostasía. Predicción de la apostasía. Entonces, en este tiempo, hermanos, ya vimos que es la apostasía. ¿Alguien recuerda qué es la apostasía? Es rebelión, es deserción. Es una persona que confesaba, creía, hermanos, y estaba en la fe, pero se apartó, dejó de creer, se perdió. Dice la palabra de Dios, primer libro de Timoteo, capítulo 4, predicción de la apostasía, del versículo 1 al 5, 5 versículos. Pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios crió, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, dice el versículo 4, porque todo lo que Dios crió es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, mire, gloria a Dios, hermano, tenemos que tener cuidado a no llegar a cometer, y más que nada, hermanos, a que nosotros, el Señor, como dice la palabra en 2 de Timoteo, seamos un buen obrero aprobado, de todas nuestras acciones, nuestra forma de vivir, nuestra fe, nuestro caminar, tenemos que ser como ese obrero aprobado. Dice el segundo libro de Timoteo, capítulo 2, versículo del 14 al 26. Les voy a leer el capítulo 3 y 4 también, amén. Con eso voy a concluir. Un obrero aprobado, capítulo 2, segundo libro de Timoteo. Timoteo, luego después está Tito, Filemón, y antes de Timoteo está Tesalonicenses, amén. Dice ahí el segundo libro de Timoteo, capítulo 2, versículo del 14 al 26, un obrero aprobado. ¿Cómo estás caminando, hermano? ¿Realmente estás cimentando, estás creyendo, estás llevando la sana doctrina? Dice, entonces tienes que ser aprobado, ¿no? Nuestra fe va a ser probada, dice también en otro. Amén. Dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, las cuales para nada aprovechan, sino que es para perdición de los oyentes. Por eso nosotros no tenemos que contender, amén, sobre palabras, sobre cuestiones, hermano, porque hay gente nueva escuchando, ¿eh? Por eso usted tiene que cimentarse, hermanos, donde Dios le está dando ese pan, amén. No se tiene que desviar, no tiene que escuchar otras doctrinas. Igual, si usted ve el internet, hermanos, hay muchos predicadores, mucha palabra, pero lo van a perder porque hay falsas doctrinas, amén. No todos hablan la verdad, tienen que tener discernimiento y sobre todo tener esa plenitud en Cristo, la sabiduría.
Dice el versículo 15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de las cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Entonces, a causa de esas personas, mucha gente se desvía, empieza a dudar. Por eso es ese tiempo cuando Jesús dio su vida por nosotros. Dice que las tumbas se abrieron y resucitaron mucha gente que estaba muerta. Entonces ellos manifestaron, esas personas, que ya la resurrección ya había venido, ya había pasado, pero eso viene a futuro, hermanos. Amén. Dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce al Señor a los que son suyos. Esa palabra tienes que conocerla y saberla, hermano. El Señor conoce quiénes son de Él. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y me siguen. Apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Si usted ya llegó a los pies de Cristo, hermano, aleluya, tiene que ser obediente. Por ejemplo, vamos a bautizar, va a haber bautizos, y a las personas, a nuestros hermanos que cumplen, las jovencitas, los jóvenes, no hay edad, pero se toma, nosotros consideramos después de los 15 años, tienen la conciencia, saben lo bueno y malo, y ahí pueden decidir si se bautizan o no. Dice el versículo 20: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, sea instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también, dice, de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Qué tenemos que seguir? Tenemos que hacer justicia, tenemos que seguir la fe y el amor y la paz, con los que, dice, con los de corazón limpio invoquen al Señor. Entonces, hermano, a veces nuestras oraciones no llegan porque estamos sucios, estamos mal. Entonces, por más que oremos, nos humillemos, nos metamos en oración, en ayuno, hermano, no nos va a escuchar Dios. No, Dios no va a responder. Amén. Pero si nosotros reconocemos que estamos mal, pedimos perdón a Dios, como este viernes nos tocó ese tema de orar por nosotros, pedirle a Dios perdón, para que Dios nos perdone y Dios nos pueda usar conforme su voluntad. Pero dice la palabra de Dios ahí, 2 Timoteo 2:23: pero desecha las cuestiones necias, insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de Él. Y dice ahí, más adelante, el capítulo 3, el carácter de los hombres en los postreros días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estos son los tiempos peligrosos. Se ha metido mucho la apostasía, el liberalismo, amén, la incredulidad y sobre todo, hermanos, la maldad. Dice versículo 2: porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Cómo? Ellos mismos se van a vanagloriar, el ego, que los reconozcan. Ávaros, personas que van a tener ese deseo por el dinero, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores. Tenga cuidado, puede haber Judas, amén, y aún dentro de la misma congregación, o más que nada en la familia también, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Por eso nosotros tenemos que apartarnos de todos ellos, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias.
dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque no están cimentadas. ¿Por qué, hermanos? Porque se deleitan y hacen lo que el mundo quiere, lo que el mundo les ofrece, los deleites. Entonces, la gente siempre va a estar aprendiendo y nunca va a llegar a la madurez, al conocimiento, a la verdad. Dice versículo 8, y de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, dice réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina. ¿Cuál doctrina? La de Cristo, la de los apóstoles. Propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía y en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Mira, gloria a Dios, hermano, si los apóstoles pasaron todo eso, también nosotros vamos a pasar, hermano. Tiene que gozarse, tiene que aprender. El resultado no es más que lo que les enseña el proceso. Ustedes tienen que valorar más el proceso, porque en el proceso, hermanos, en el desierto, en la escasez, en la enfermedad, amén, usted va a aprender a tener amor, paciencia, a depender más de Dios, amén. La victoria ya está ganada, hermanos, la victoria ya Dios la dio. Entonces usted en el proceso tiene que pasar, tiene que, aleluya, para ser un obrero aprobado. Dice el versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Se da cuenta? La palabra lo dice, hermanos. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteradamente preparados para toda buena obra. Por eso en las iglesias, hermano, hay pastores, hay siervos, amén, hay ministros, y no todos son pastores. En la iglesia puede haber 2, 3 pastores porque Dios los está preparando para algo. En la iglesia puede haber varios profetas porque Dios los va a usar. En la iglesia puede haber varios maestros porque cada uno es diferente y Dios los va a usar. Amén. Y ahí viene también, hermanos, muchas cosas que usted tiene que aprender más adelante, las falsas doctrinas. Por ejemplo, nosotros podemos decir que el Pentecostés, hermano, estuvo desde que descendió el Espíritu Santo sobre los apóstoles, pero el Espíritu Santo ya había ascendido antes, e incluso cuando Jesús estaba chico. Y eso se lo voy a demostrar con la palabra, en la enseñanza del bautismo. Escúcheme bien. El Espíritu Santo, hermanos, usaba a los profetas, los inspiraba. Pero a veces agarramos doctrinas, y yo quiero que ustedes aprendan bien. ¿Por qué? Porque esa es la sana doctrina, la revelación de Dios. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, yo voy a ayunar y para que Dios sane a mi hermana o a aquella persona, porque Dios me dio una iglesia tan grande. Y no es cierto. El ayuno te va a servir para ti, es la fe. Si tú tienes una relación con Dios, con Cristo, hermano, teniendo fe, hermano, vas a mover ese monte. Vamos al capítulo 4, 2 de Timoteo 4. Por eso tú tienes que hablar en tiempo y fuera de tiempo. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Que prediques la palabra, que insistes, en tiempo y fuera de tiempo. Insistes, tiempo y fuera de tiempo. O sea que, hermano, eso tienes que hablarlo ahorita, mañana y siempre. Cuando el Señor, a veces Dios te va a decir, no digas nada. Y hay que guardar silencio, lo que Dios diga. Pero a veces Dios te va a decir,
o tienes que esperar. Amén. Porque a mí me han llegado personas, hermano, que me preguntan, incluso hay varios que me cuestionan y me quedo callado. Según usted, dígame. Pues eso dice usted. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice esto. La Biblia siempre dice la verdad. Amén. Dice que prediques la palabra, hermano. Estás en el puesto trabajando, donde quiera tienes que hablar. No ver me decían allá, no les hables de Dios porque tus clientes se van a ir. Es cuando más les hablo de Dios. Dale preferencia a aquel porque es líder a todos por igual. Esperen su turno. Entonces, hermano, yo no estoy porque tengo que obedecer a Dios. Y Dios me bendice. Ayer le decía al Señor, Señor, se acercan los bautizos. Señor, tengo esta necesidad, pero tú eres mi proveedor. Nada más, yo lo que quiero es compartir tu palabra. Y llegó un joven también de Álamo, les compartí la palabra. Y quería saber sobre el bautismo y gloria al Señor, una presencia bien hermosa de Dios. Y se fue contento. Y al último, al pagarme, mi hermano tenga esta bendición. Gloria al Señor. Entonces, el Señor nos exhorta que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cómo tienes que exhortar al hermano? Con amor, con dirección de Dios, lleno de la presencia del Espíritu Santo, no en la carne, porque luego hay personas que me han confesado, es que el hermano se alejó, ya toma, ¿cómo? Y luego se para en el púlpito. Para mí son chismes, Si yo lo veo, lo exhorto en ese momento. A mí no porque me digan, o al menos que el Espíritu Santo me diga, dale esta palabra, vuélvete a Cristo. Mira, gloria a Dios, versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Más adelante, hermanos, mucha gente va a querer o conocer o más que nada ser enseñados por esa doctrina de Jesucristo, los mandamientos, lo que Jesús hizo, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus ideas, ideologías, ideas, conforme a su misma creencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de partida está cercano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obras de evangelista, hermano. Todos tenemos que evangelizar, salir, predicar, compartir en nuestro trabajo, a quien te encuentres. Dios te va a poner las personas, pero a veces el diablo te las va a mandar, y ahí también tienes que hablarles con ese amor. Dice versículo 7, he peleado la buena batalla, dice el apóstol Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, no solo a mí, sino también dice a todos los que aman su venida. Entonces nosotros, hermanos, estamos esperando su venida. Entonces tenemos que predicar y tenemos que enseñar esa sana doctrina. Gloria al Señor. ¿Alguna enseñanzas, hermano, que Dios me ha dado, que me han enseñado? Yo me he regocijado. He encontrado alguno de mis hermanos en la fe perseverando, como los hermanos de acá del grupo Alfa y Omega. He encontrado personas, hermanos, cimentados, que han reconocido y el Señor los ha perdonado, que han vuelto al camino de Dios, que se están sujetando, que están empezando a ser obedientes. Pero también he encontrado personas, hermano, que estuvieron en la fe y se han desviado por muchas situaciones y empezaron a meter doctrinas de hombre, mandamientos de hombre. Amén. Esa doctrina errónea. Entonces mucha gente, hermanos, se está perdiendo. Tenemos que hablarle aún a aquellos que conocen y saben la palabra, que solamente en Cristo hay salvación, que Cristo viene pronto, se arrepientan. Voy a concluir. Vamos al libro de Apocalipsis. Me gusta el capítulo 22.
Tenemos que prepararnos, estar cimentados en la sana doctrina, hermanos, porque Cristo viene pronto. Porque nuestro tiempo en esta tierra puede estar presta. Dice, la venida de Cristo está cerca. El capítulo 22, versículo del 6, aleluya, gloria a Dios, al 21. Dice la palabra de Dios, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda la palabra de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hubo oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas y los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Se da cuenta que solamente tienes que adorar a Dios. No tienes que inclinarte a nadie, hermano, hermana, más que a Dios. Y me dijo, versículo 10, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome el agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, es Jesucristo. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Un aplauso a Dios, hermano. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar por esta palabra, la enseñanza de la sana doctrina. Así que no quites y no pongas todo ya está escrito, pero deja que Dios te guíe. Amén. Amén. Hay que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, gracias. Gracias por esta palabra, gracias por cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesucristo, gracias, Espíritu.